Ya. Ahí está, perfecto. Ya. Ya, Excelente. excelente. Ahora tiene que entrar a la... Eso. Ya, ahora sí. Vamos a orar, ¿ya? Sí. Ok, oremos, hermanos. Amén. ¿Sí? Señor, gracias por esta linda oportunidad de compartir de tu palabra, Padre. Gracias por los hermanos Isael, Gloria, que se han preparado, que nos quieren compartir de Corintios también. Gracias por esta ayuda, porque realmente es de ayuda para todos nosotros, para mí también, que hagamos compartidas las cosas, Señor, y eso es fructífero también, tanto al profesor como a los alumnos. Gracias, Padre, porque estamos acá, Señor, y bendice a los demás alumnos. También las preparaciones de ellos, sus tareas, todas las cosas que han hecho. Y también por su salud, su ánimo, la interesa para seguir adelante con los estudios y que para los que están estudiando otros ramos también. No es fácil, pero Señor, gracias por esta gran bendición de poder compartir de tu palabra. Gracias por los hermanos también y por todo lo que vamos a hacer hoy día. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Amén. entonces los hermanos también podemos participar si que hay algunas preguntas, si quieren hacer alguna acotación, Sí, al final. algún comentario también, ¿ya? Preguntarle a los hermanos. Así que también esto es libre, no es solamente de uno, todos compartimos aquí, ¿ya? Listo, Amén. hermanito, adelante. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la disertación sobre el tema de revelaciones, el capítulo 2 de la primera epístola de Corintios. El contexto en que estamos estudiando este capítulo es el siguiente. Dice que Corinto es la capital de la provincia romana de Acaya, en Grecia. Ahí encontré algunas imágenes de cómo era Corinto en teoría en los tiempos de Pablo y en la actualidad cómo están, con algunas ruinas. Ese monte que está atrás se llama Corintio, y ahí tenían templo, estaba la diosa Afrodita, estaban las prostitutas que le servían. Eso es lo que queda en este momento de Corinto. Ujú. Corinto es una ciudad donde el apóstol Pablo, en el segundo viaje que hizo para predicar su evangelio, él visitó varias ciudades y dentro de eso, después de pasar por Berea, estuvo en Atenas y luego partió solo hacia Corinto. El método de Pablo era llegar a una ciudad y buscar las sinagogas para predicar de su evangelio. Y aquí en este caso llega, ahí en Corinto habían judíos, había una sinagoga y él llega a predicar, como dice en Hechos 18, 1, 2. Dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto y predicó su evangelio. Y hay un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Y la obra de él fue fructífera, a pesar que creó muchos conflictos dentro de las sinagogas. Dice que discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Luego dice en el versículo 8 del capítulo 18 de Hechos, dice que Crispo, un alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces la obra de Pablo en la sinagoga dio efecto a este varón de un alto cargo y la iglesia se conformó tanto por judíos que habían llegado de Roma, como era Aquilas y Priscila también, más Crispo, su familia y otros corintios. En el fondo era una iglesia como multinacional, tenía de muchas nacionalidades, además que consideramos que esa ciudad, una ciudad que era muy idólatra, inmoral también, y dice que ellos crearon esta iglesia que igual tenían su costumbre. Recordemos que la gente de Corintio eran muy filósofos, seguían diferentes corrientes, y parte de esta gente que era nativa de ese lugar, ellos también ingresaron a esta iglesia, que es lo que explicaría en cierta manera por qué la división que había, lo que estudiamos en el capítulo 1 y 3, cuando uno decían yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Ellos estaban acostumbrados a seguir diferentes tendencias filosóficas. Por otro lado, esta iglesia, una iglesia es decir, esta ciudad era muy grande, dice que vivían 600.000 personas, era realmente de haber sido muy grande, más los esclavos. Entonces, esta ciudad que era como multinacional, con mucha gente, con diferentes creencias,
una parte de esas personas forman la iglesia de Corinto. Luego de que Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto predicando, ya dejó esta iglesia formada y volvió y viajó a Éfeso y continuó su viaje, su segundo viaje misionero. Luego sale al tercer viaje misionero y en esta ruta va nuevamente y llega a Efeso, y estando en Efeso, en ese contexto es cuando les llegan los comentarios que leímos en los capítulos 1 y 3, de que en la iglesia habían conflictos. Habían divisiones, y en ese caso Pablo se decide a escribir una carta en que le hace correcciones a la iglesia, porque la doctrina que él había entregado había sido la doctrina correcta, pero la iglesia no había funcionado como él la había dejado. Y en ese contexto, cuando Pablo decide escribir esta primera epístola, en algunos comentarios decían que esta era la segunda, porque la primera se había perdido. Y esto es lo que interesa ahora, cuál es la corrección que Pablo le va a hacer a los hermanos en Corintios. Continúa el hermano Misael. Gracias, mis amados hermanos. Esta breve introducción que se hizo como una breve historia es porque como somos el primer grupo queremos dar estábamos dando algunas características de lo que era la ciudad de Corintio y en qué contexto se estaba desarrollando todo este tema. Como bien decía mi esposa, en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él estuvo en Corintios, que estuvo más o menos como 1 año y medio, él formó esta iglesia. Por lo tanto, él la formó en la doctrina que Pablo había recibido por revelación de parte de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, era una iglesia en el principio sana, una iglesia que había recibido, digamos, la enseñanza y él fue muy preciso y categórico en señalar y enfatizó bastante la centralidad del Cristo crucificado. Amén. Él enseñó que Cristo era por sobre todo y en todo. A pesar de que ellos tuvieron esta división, ellos se abanderaron en posiciones con diferentes líderes, pero en esta corrección que el apóstol hace, él nuevamente vuelve a enfatizar de que la cabeza y el mayor de todo es Cristo y que los demás somos todos siervos. Siervo es la obra del Señor. Por lo tanto, todas estas divisiones lo único que conducían era a que hubieran conflictos en la desunión que habían dentro de los hermanos. También Pablo le hace memoria a los fieles de Corintio de la forma en que él les predicó por primera vez el Evangelio cuando estuvo con ellos. Les habló del Cristo crucificado y resucitado, como decíamos, también no con palabras de humana sabiduría, sino con palabras, con revelación de Dios, con sabiduría de lo alto. Y nosotros este es el tema que tenemos, la revelación, la sabiduría de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo no les predicó a ellos con sabiduría humana. Y también, y por la revelación del Evangelio que es revelado por el Espíritu Santo de Dios. Este término revelación en el Antiguo Testamento no se encontraba, sino que algunos verbos, dice en el diccionario que nosotros estuvimos mirando, que revelación no aparecía en el Antiguo Testamento, sino que básicamente verbo, hacer, saber, señalar, quitar el velo, entre otras cosas. Por lo tanto, esta revelación estaba oculta de los tiempos antiguos, mis amados hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, estaba escondido todo esto, esta revelación que se iba a hacer después a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él trajo y reveló este evangelio glorioso de la salvación. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor,
nosotros desde el principio, allá, desde el Génesis, ya la promesa estaba dada allá en el protoevangelio, en el Génesis 3:15, y esto se fue manifestando a través de los tiempos, hasta cuando se hizo presente ya nuestro Señor Jesucristo encarnado, el cual ahora da a conocer al Padre en esta revelación, y también Él da y fija los lineamientos de la iglesia. Por lo tanto, se empieza a revelar todo este misterio, se empieza a revelar todo esto que Dios había dado. Y Él también venía a cumplir la labor que el Padre le había dado, que Él iba a morir crucificado, que Él iba a hacer esa ofrenda en la cual, a través de este sacrificio, de esta ofrenda perfecta, los creyentes, los que miráramos en fe a este Cristo crucificado, íbamos a recibir también esta gracia, este don de esta revelación maravillosa, y tener a través de él salvación y vida eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo trató de exponer de la mejor forma esta revelación, y por eso que dice, no con humana sabiduría, sino con revelación de Dios. Y les habla con esta sabiduría de Dios en misterio y oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos, aquella que han alcanzado madurez y sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, mis amados hermanos, el hombre natural no la puede recibir, no es capaz de comprenderla. Por eso que el hombre natural, él rechaza, digamos, todo esto y lo mira como una locura. Pero Dios así es como lo manifiesta. Pablo abre su corazón y le muestra su condición también en la debilidad en la cual él estaba, y de mucho temor, porque él estaba exponiendo lo que era la palabra de Dios, una responsabilidad grande como la tenemos hoy día todos nosotros los cristianos. Nosotros también tenemos esta responsabilidad en el tiempo presente, de poder dar a conocer este misterio, de poder revelar a Jesucristo y a Dios Padre a través de este advenimiento que Jesucristo tuvo en la tierra para venir en rescate de aquello que se había perdido, mis amados hermanos. Por lo tanto, Pablo revela su corazón y muestra entonces la revelación a través del Espíritu de Dios, las riquezas del Evangelio. Aunque parcialmente ocultas durante el periodo del Antiguo Testamento, ahora han sido reveladas por el Espíritu de Dios. Y esto es a todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios y que aman a Dios, y reciben y experimentan las bendiciones de Dios. Ahí en Juan capítulo 2, la palabra nos dice después en Hechos capítulo 18, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, Pablo habla de lo revelado por el Espíritu, en las palabras dadas a él. El Espíritu es el que guía, el Espíritu es el que va discerniendo todas las cosas. Muchas veces nosotros, cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, ya nosotros no nos pertenecemos, sino que ahora es otro el que nos ciñe y es otro el que nos lleva. El hombre espiritual ahora pone su fe y su confianza en su Salvador, en este caso en Cristo Jesús, quien a nosotros nos conduce a toda verdad y a toda justicia, y entregando entonces este maravilloso evangelio que está revelado por el Espíritu en las palabras dadas a él. El Espíritu guía la elección del vocabulario. Dios es el que pone las palabras, es el que da. Por lo tanto, el hombre natural no las puede entender, solo los hombres espirituales pueden discernir en cuanto al pleno contenido espiritual, porque tienen la mente de Cristo. Y por eso Colosenses 2:2
nos dice para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, nosotros, a través de la palabra, nosotros tenemos la revelación. Y esta es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros la escudriñamos, la meditamos y la vivimos en nuestra vida, nosotros vamos a tener esa sabiduría de lo alto, esa revelación de Dios. Así es que Dios vino a dar a conocer este misterio oculto, revelado ahora por el Espíritu Santo a nosotros, como nos fue dado a través de la palabra y del conocimiento de este evangelio glorioso. En relación al análisis de las palabras en el contexto del pasaje, vamos a ver la primera, sabiduría. Dice que esta sabiduría, que está en griego, no lo sé pronunciar, pero Sofía. es Sofía. En este versículo, igual ya. Como el nombre. Como Sofía, hermoso nombre por lo demás. Dice que este versículo se relaciona con la enseñanza del apóstol Pablo relativa a la expresión de sabiduría, de la cual hubiera permanecido desconocida si Dios no la hubiera revelado. Eso significa sabiduría. La contamos con ella porque Dios la ha revelado solamente a nosotros. La otra palabra, misterio, revelación, dice que Dios, misterio es revelación que Dios hace de la salvación en el tiempo presente. Esta salvación estaba escondida en él desde la eternidad para ser manifestada por el Evangelio a su debido tiempo. En Colosenses 2:2, como decía Misael, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas en pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el misterio que Dios tenía para nosotros, a través de su sabiduría. Predestinación. Dice que predestinación Dios había establecido un plan de redención antes de la creación del mundo. Es decir, Dios predestinó que se revele el misterio de la salvación en Cristo, la cual trae bendición a los que la aceptan como su Salvador. Escudriña. Aquí dice que el término escudriñar no tiene que ver con el proceso de investigar, sino con el resultado final de este, porque es un conocimiento pleno y total, es decir, el Espíritu conoce en su totalidad la profundidad y del pensamiento y de la voluntad de Dios, y ese al cual nosotros hemos llegado. Luego habla del hombre natural, si bien es cierto eran 5 palabras, pero decidí incorporar una más, porque es bueno aclarar qué significa que es un hombre natural. Dice que es un ser humano sin salvación, sin esperanza, ciego al conocimiento de Dios, contrario a la sabiduría de Dios, como éramos nosotros, como era yo en este caso. Teníamos nuestro propio designio para nuestras vidas. Y luego habla del hombre espiritual, dice que es un ser humano que ha sido regenerado por el Espíritu, como dice en Juan 3, 5, 8, perdón, en Juan capítulo 3 del versículo 5 y el 8, un hombre que tiene el Espíritu Santo y un hombre que anda en el Espíritu de Dios. Definir el problema y la situación planteada. Bueno, en la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo entregó la enseñanza de la palabra en cuanto a la muerte y la crucifixión de Cristo, para que la fe de los corintios estuviera fundada en el poder de Dios. Eso era lo más importante para Pablo. Pero no todos recibieron el mensaje, debido a la inmadurez que había en estos hermanos en Corintio. Ellos, el apóstol Pablo los define que eran carnales, eran niños, y no eran capaces de discernir. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto era un problema. Y se podemos decir también un ejemplo en alguna otra parte de la palabra, cuando allá en los Gálatas,
En Galacia, Pablo había recibido nuevas de que existían también problemas entre sus nuevos convertidos y era de una importancia fundamental que estaban suscitando algunos falsos maestros judíos. Falsos maestros se habían introducido en la iglesia y estos judaizantes ejercían su influencia en la nueva iglesia y estaban lanzando ataques. Primero, desacreditaban el apostolado de Pablo y segundo, estaban distorsionando el mensaje de Pablo acerca de la gracia. Y así lo dice él en Gálatas 3, 1, 9. Vamos a leer algo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el espíritu de las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios soy? Pablo él era duro en definir, porque él hacía la defensa de lo que era la verdadera enseñanza de estos maestros judaizantes, que trataban de embaucar al pueblo diciendo de que había que circuncidarse y otras cosas, en el fondo tratando de desacreditar el evangelio del apóstol Pablo. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, ellos vieron esta manifestación. Y la palabra nos dice en el versículo 9, antes bien, el versículo 9 del capítulo 2, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, estas palabras solamente Dios puede colocarla en el corazón de la criatura. Muchas veces, mis amados hermanos, a veces hemos tenido la oportunidad de llevar el Evangelio a alguna persona en forma personal, y a veces nosotros mismos somos usados por el Espíritu Santo de Dios. Y mientras Dios usa nuestras vidas, hay palabras que salen de nuestros labios y que nosotros mismos nos quedamos asombrados, porque decimos, no sé cómo le dije eso. Es porque Dios las pone, porque Dios conoce el corazón de la persona, de la criatura, y Dios a través de su conocimiento, de lo que Él conoce de cada uno de nosotros, Dios ahora manifiesta su amor y habla al corazón de la criatura. Por eso, mis amados hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando nosotros le amamos, Dios nos usa para su gloria. Por lo tanto, la solución con los principios bíblicos entregados tenemos en Efesios, mis amados hermanos en el Señor, en la cual dice el Espíritu revelado por el Espíritu, dice que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Dice el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. También en 2 de Timoteo nos dice en 3:16, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí tenemos nosotros también en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí tenemos este ejemplo de Nicodemo, que él no entendió lo que Jesús le hablaba cuando él decía que había que nacer de nuevo. Solamente el Espíritu de Dios es el que revela todas estas cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, sabemos que los minutos pasan rápido, ustedes quieren hacer preguntas y vamos a ir avanzando, hermana Gloria.
Otros versículos que en relación a la solución con principios bíblicos entregados están en Romanos 8:9, cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Y en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Luego, en Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. El último versículo, el 16, creo que es el que sella el capítulo cuando dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos los hijos de Dios que han confesado que Cristo es su Señor y Salvador inician un proceso de santificación, es decir, tienen su mente, por tanto, deben actuar como Él, pensar como Él, mirar como Él, hablar como Él, lo que no estaba haciendo y no estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Conclusión. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo presenta un mensaje con sencillez, predicado con humildad y con el Espíritu Santo, que revela el misterio de Dios, el cual tenía provisto un plan de salvación para el hombre en su naturaleza pecaminosa, y que este era mediante su Hijo, Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado. También Pablo muestra dos clases de hombres: el hombre natural, que es representado en Adán, y el hombre espiritual representado en Cristo, el cual es la cabeza federal. Y estos hombres espirituales son aquellos creyentes que depositaron su confianza y fe en Cristo crucificado, reconociéndole a Él como Salvador, quien nos reconcilió con el Padre, guiados por el Espíritu Santo y por ende tienen la mente de Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, nosotros, como hijos de Dios, Él nos mostró el camino. Y Él es el único camino. No hay otro camino. Él es el único que descendió del cielo. Y Él es el único quien ascendió después y ahora está sentado ante la diestra de Dios Padre, intercediendo como ese abogado, como ese sumo sacerdote, por cada uno de nosotros, intercediendo en nuestro favor. Así que, mis amados hermanos, esto ha sido breve, pero la idea también que nosotros podamos responder a las preguntas o a las inquietudes que ustedes puedan señalarnos. Deja de compartir. Bien, muchas gracias, hermano. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta también relacionada con el pasaje que ustedes estudiaron del capítulo 1, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, es un contraste con el capítulo 1, ¿ya? ¿Sí? Es un contraste total. Entonces, ¿cuál es el tema del capítulo 1 comparado con el 2? En que se ensalza qué cosa en el capítulo 1? Que Pablo hace la pregunta, si Cristo está dividido, y por las divisiones que estaban, que tenían en esos momentos los de Corintio, que se evangelizaban unos con Pablo, otros con Apolo, otros con Pedro y otros con Jesucristo. Entonces, ¿qué le faltaba a ellos entonces? En el capítulo 1, ¿qué le faltaba entonces? Que está respondiéndose en el capítulo 2. Sí, le faltaba la revelación del Espíritu Santo de Dios. No entendieron el mensaje. Parte de los hermanos no lo entendieron. Claro, les faltaba la sofía. Sí, la sabiduría. Por eso es que Pablo defiende y dice, ¿por qué están divididos ustedes? Porque ensalzan la sabiduría humana de hombres, ¿no es cierto? Y por eso es que defienden el capítulo 2, hablando de la solución que es el poder y la revelación de Dios, lo importante. Si eso es lo importante, entonces no habrían divisiones, ¿ya? No sé si algunos pudieron visto las tareas todavía del capítulo 1, pero más o menos esa es la idea en general, ¿ya? Hay una contraposición entre la sabiduría del mundo en el capítulo 1
y la sabiduría de Dios en el capítulo 2. No sé si se dan cuenta que hay diferencias, ¿ya? Ya, no sé si algún hermano quiere hacer alguna pregunta, consulta, duda. Yo, bueno, sí tengo una, más que consulta a los hermanos, la verdad es que primero darle las gracias al Señor porque la verdad está bien, bien contundente y nos deja la vara bien alta a los que nosotros nos falta que disertar, así que, bueno, tenía un propósito también, le aprovecho de comentar, un propósito del por qué los hermanos, si bien es cierto, yo sé que tenían el menos tiempo para nosotros, eh, es porque les quería comentar al resto de los hermanos que más o menos esa es la dinámica de la cual nuestro profesor nos hace disertar, ¿ya? Porque justamente, si ustedes se dieron cuenta, claro, con los hermanos el año pasado estuvimos en clase, ya le conocemos más o menos al profesor cómo es con su disertación, así que ese más o menos es el modelo para el resto de nosotros que nos queda el desafío, así que eso por una parte. Y lo otro que quería comentarles, hermano, más que un comentario es, lo último que a mí la verdad, tener la mente de Cristo es la verdad, es bien alto por así decirlo, el concepto, porque no, el Señor nos insta a que tengamos la mente siempre en Cristo. Y nosotros de nuestra naturaleza pecaminosa, fallamos siempre, le fallamos al Señor. Y ahí está el Señor, con toda su misericordia, también animándolo en todo. Así que eso a mí, la verdad, es un versículo que yo lo había estudiado, obviamente, porque es parte de lo que nosotros teníamos que hacer, pero es un versículo bien para tenerlo bien en mente ahí, tener la mente en Cristo, porque más encima en otros pasajes que Pablo nos insta a también estar siempre en Cristo, en Cristo, Amén. en Cristo. Así que eso es lo que les quería, más que preguntar, era comentárselo y también mencionar por el resto de los que nos toca disertar. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, hermanos, que yo me fui con el último grupo porque justamente los hermanos que estamos en el último grupo, creo que es un apoyo fundamental que me va a tocar a mí ahí porque los hermanos este año entraron, entonces es un desafío que obviamente yo tengo que apoyarlo bastante ahí. Amén. Eso, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿A los hermanos? A mí el versículo que me llamó más la atención y por eso lo destaqué, el último, el 16, porque después de todo lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto, a los hermanos, lo sella con ese versículo porque le dice, porque es una afirmación, le dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, con ese llamado de atención, ¿qué le quedaba a los hermanos en Corintios? Y a nosotros ahora. Claro que sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o pregunta? Bueno, como les decía yo, estos dos pasajes, el capítulo 1, si ustedes se dan cuenta, es humano, netamente humano ahí, las divisiones que había, cómo seguían a hombres que por su palabra, bueno, eran hijos de Dios, pero seguían convicciones humanas de cada uno. Entonces, el Señor, en el capítulo 2, Pablo le dice, remacha, que en el fondo es la sabiduría de Dios, la que es lo más importante, ¿no? Amén. Y ahí tenemos unos versículos súper interesantes, que es del 10 al 12, o el 10 al 16, que habla de, no sé si ustedes han estudiado doctrina de la escritura. La doctrina de la escritura hay tres ideas importantes: la revelación, la inspiración y la iluminación, ¿ya? Y ahí en esos tres versículos salen las tres cosas. Versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Ahí está la revelación de la palabra de Dios. Después en el versículo 2, y nosotros no hemos recibido el Espíritu. O sea, la recepción de la palabra de Dios es la inspiración. Y después habla de que uno puede interpretar o puede ser iluminado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces también es
Una observación también que hago ese versículo que cuando uno estudia doctrina de las Escrituras también se menciona mucho este pasaje también, porque está hablando de las tres cosas: revelación, inspiración, iluminación. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? Tenemos tiempo todavía. Pregunta para el hermano. ¿Está todo bien? ¿Está todo correcto? Vamos, hermano Eloy. Qué bueno para preguntarle a Eloy. ¿Ya? Se está controlando. ¿No? Pero ahí está la cosa, ¿no es cierto? Para que se den cuenta de la tarea que hicieron ustedes en el capítulo 1, se contesta, o sea, se contestaron algunas cosas en el capítulo 1, pero en el 2 se remacha el tema, ¿ya? De la sabiduría de Dios, que es lo más importante que la sabiduría de los hombres, ¿ya? Incluso hijos de Dios que estaban ahí mencionados, ¿no es cierto? Esos Apolo, el mismo Pablo, ¿cierto? Él dice, yo no hablé con mis palabras, yo hablé con el poder de Dios. Entonces, aquí se pone en alto la palabra de Dios y menciona tres tipos de personas, también es interesante, no sé si o sea, en el griego es chistoso porque se habla del hombre físico, que en un libro aparece como el cadáver, ¿ya? El hombre físico, natural, incapaz, insensato, muerto en sus delitos y pecados. Se habla del hombre carnal o el niño que llora, ¿ya? Sárquicos, de ahí viene la palabra sark, que es la palabra carne en el griego. Los que lloran, los que son inmaduros, incapaces, sin experiencia, débiles. Y se habla del hombre neumático, de ahí viene la palabra neumático, ¿no es cierto? El hombre espiritual. Nosotros tratamos de ser neumáticos, ¿ya? Neuma del espíritu, ¿no? Que aquellos que son el conquistador, dice un libro, ¿no? Que no es el saberlo todo, pero es aquel que sigue la palabra de Dios y quiere agradar a Dios. Entonces también es otra cosa interesante del pasaje que ellos mencionaron también. Entonces, bueno, en el capítulo 3 ya aparece los niños en Cristo, que son los niños ahí sárquicos, sí, ¿cierto? Los carnales, ¿cierto? Les va a tocar ahí, ya lo hicieron en la tarea también del capítulo 1 y 3, ¿no es cierto? Ok. Bueno, y en nuestra iglesia uno a veces ve reflejado también todo este tipo de lo que Pablo aquí está haciendo de los que son carnales, los que son espirituales y los que son naturales. Porque el hombre natural no quiere nada con Dios, pero el carnal es aquel que anda en cosas, en disensiones, en pleitos. Entonces son hombres que no han madurado. Exacto, entonces aquí tiene que ver con la madurez, ¿cierto? Porque aquí lo que faltaba en la iglesia era madurez, ¿cierto? La madurez en la sabiduría de Dios. ¿Ya? Por eso que después en algunos problemas que hay después en Corinto, especialmente en el capítulo 6, cuando dice no hay ninguno espiritual entre ustedes que pueda ver este tema, ¿ya? Entonces en la iglesia igual, porque no hay alguien que asuma este tema y resuelva, ¿cierto? Porque de repente hay peleas, disensiones, pero no hay algún espiritual, un sabio que pueda arreglar esta situación en la iglesia, que a veces son problemas económicos, problemas sexuales, problemas de otra índole, y en vez de llevarlo al tribunal, no se pueden solucionar en la iglesia, por supuesto, ¿ya? Entonces ahí falta la sabiduría de Dios y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que los hermanos maduren y aprendan a ser sabios las cosas de Dios, ¿ya? Ok, ¿alguien más? Todos están silenciosos hoy día, ¿eh? ¿Qué pasa? No, pero gracias, hermano, está muy bien explicado, muy claro, muy preciso y cumplieron con las normas que yo pedí, ya que son algo así bien sucinto, bien claro, para que los hermanos tengan claro el capítulo, de qué se trata, ya para darle un orden al capítulo, ya, y está bien, esa es más o menos la idea, y ahí tienen la idea ustedes, hermano, entonces para sus propias disertaciones después, ¿ya? Y preguntas también, están preparados para las preguntas después, ¿ya? Última oportunidad para que pregunten algo, o un comentario, no sé, ¿quieren hacer un comentario?
Yo, profe, solamente Hágalo, que hermano. no sé si debatirlo, pero hay una palabra ahí que se usó, el tema del hombre natural, que creo yo, está muy bien la definición que dio la familia de Misael Torres y su esposa, pero creo yo que el Torres tema Ramón. natural no necesariamente tiene que ser una persona sin Cristo, porque si bien, por ejemplo, nosotros estamos en un caso del tema de la inmoralidad, y precisamente los más inmorales vamos a predicar de la inmoralidad. No, eh, sucedió. Pero habla, por ejemplo, del muchacho que está dentro de la iglesia, siendo creyente, pero cometiendo un pecado de inmoralidad. O sea, claramente hay un hombre que está dividido, fracturado entre lo que es el hombre espiritual y el hombre natural. Entonces yo creo que la palabra, el concepto del hombre natural, el hombre psique, que es el hombre mental, si bien es una muy buena definición para un hombre que está muerto en delito y pecado, pero también se le puede atribuir a un creyente que es inmaduro, carnal, como en todo Corintio se ha mencionado. Así, no sé si estamos como para debatirlo o están así como lo creo. No, pues ahí está el niño en Cristo, el niño sárquicos, el otro tipo de cristiano que es el que existe también ahí entre el creyente espiritual y el que no es creyente, ¿no? Entonces está en el medio este niño en Cristo, esta guagua que llora, dice algunos. Claro, ¿Ya? entonces por eso que en el fondo aclarar un poquito ese tema, porque es cierto, nosotros en Cristo nueva criatura somos, y habla de una totalidad, pero en esa totalidad tampoco uno no se puede confiar en que somos marionetas de Cristo y que vamos a vivir siempre en santidad. O sea, el hombre natural siempre va a estar chocando con el hombre espiritual, y hay que tener ahí claro ese concepto de división, y que de repente, como usted lo está diciendo, siempre estamos ahí al medio, al campo de batalla. Sí, pues en Noso- Efesios está la lucha ahí entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Gracias, hermano. Muy Nosotros, buena presentación. nosotros mientras tengamos vida vamos a estar siempre expuestos y por eso que Cristo fue el que cumplió en todo y nosotros y también perdonó todos nuestros pecados y nosotros ahora estamos en este proceso, como decía el profesor en Romano, estamos en un proceso de santificación y todos los días. Sí. Por lo tanto, estamos en esa lucha. Para controlar nuestra naturaleza pecaminosa mediante el poder del Espíritu Santo. En eso Claro. estamos todos. En eso Sí. debiéramos estar todos. No, y siempre tenemos que recordar, hermanos, que somos pecadores. Sí, naturaleza pecaminosa está ahí. Me acuerdo de siempre un profesor de mucha edad que me enseñaba cosas en instituto y él era admirable cuando él decía, yo soy pecador, decía. Soy pecador, decía. Lo decía con una énfasis tan especial que en el fondo nosotros quedamos impertérritos, ¿no es cierto? Porque pensando el hermano, es un tremendo hermano en las cosas de Dios y todo eso. Entonces se comprende, se comprende. Y otro hermano, me acuerdo, creo que era el hermano Guillermo Strong. O sea, no Guillermo Strong, el hijo, ¿ya? El hijo de Guillermo Strong. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el hermano. Era colportor. Pero él decía, mientras más viejo soy, más pecador soy. Así decía él. Mientras más estoy en la vida cristiana, más pecador soy. Entonces, es interesante que los hermanos reconocen que el pecado está siempre ahí. Así es. Y a pesar de la madurez que uno tenga, uno cae. Sí. Y ser, Caemos. y ser santo no significa que yo voy por la iglesia y me muestro así como un santo, porque la palabra me dice, por sus frutos los conoceréis. Claro. Por lo No, tanto, Dios va revelando y va manifestando lo que es de Él y lo que no es de Él. un libro que yo consulté que, bueno, está en la bibliografía, que es de, que los hermanos también sacaron algunas cosas de ahí, que es, ¿cómo se llama ese libro? A ver, lo tengo. ¿Lenguaje? No, es el Harold Wilmington, el auxiliar bíblico, Ah, ya, sí, portavoz. el Sí. auxiliar bíblico. Y me llama la atención cuando dice qué es lo que es un hombre espiritual, neumático. No es un santurrón, dice, Sí, no es un superior,
porque siempre algunos espirituales dicen, ah, soy mejor que tú. No es un sensacionalista, ¿ya? No es un empalagoso, que habla Claro. mucho y cosas, y dice cosas, ¿no? No es un estricto, ¿ya? No es estricto. No es un desadaptado el hombre espiritual, que a veces piensa que es una persona especial y apartada, ¿no es cierto? No es superficial el espiritual, o sea, le pesa todas las cosas. No es débil, ¿ya? Pero hace las cosas correctamente. Entonces, una linda definición de lo que es un ser espiritual. No es una persona perfecta, pero estamos en camino ¿ya? De serlos. Amén. Bien. Ok, entonces, hermanos, un gusto de tener este capítulo 2. Ya algunos van a tener ya otro capítulo después. Nos vemos. A ver, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la próxima... tienen tarea ustedes ahora, la próxima semana, ¿ya? Tarea del capítulo 4 y 9. Y después, el 6 de mayo, tenemos la disertación 2, ¿ya? Ahora, ojo ahí, porque no sé si en sus sílabos dice examen, ¿ya? Ya, ese examen no es para el 6 de mayo o el 8 de mayo, como dice ahí, sino que a la otra semana, ¿ya? Ya, Para el 13 de mayo o 15 de mayo, que es día domingo, parece, ¿no? entre todos, ¿no? Esa semana es 15 de mayo, es domingo, entonces van a tener tiempo hasta esa para 15 hacer de el mayo, examen eso. después. Yo les Ya. doy las preguntas, acuérdense. Sí. Yo les voy a dar las preguntas y ustedes contestan. Yo les voy a explicar ahí una semana antes o 10 días antes, les explico cómo es el tema del examen, ¿ya? Pero no es para el día 6 de mayo, para que lo borren de ahí, ¿ya? Ya. Para que no estén ahí afligidos los que van a hacer la disertación 2, ¿ya? Estén aliviados, ¿ya? Ya, para la otra semana entonces, ¿ya? ¿Ok? Pastor, Ok. una consulta. Bueno, La tarea es solamente el capítulo 4 y 9, no del 4 al 9. No, es 4 y 9. Y 9, ya. Claro, porque Ok. algunos estaban también pensando que era del 1 al 3, o sea, el 1, 2, 3, no, es 1 y 3, ¿ya? Tema. 1 y 3, entonces para que no se confundan, ¿ya? Ya. Ok, listo, hermanos, gracias. Gracias por la participación. Gracias a los hermanos también. Así que los vemos y que estén bien. Saludos, Amén. cuídense. Igual ustedes. Dios les Chao, Dios hermano, les bendiga. bendiga. bendiciones. Chao, Chao. hermano. Chao, chao. Cuídense. Saludos. Un Chao, abrazo. chao. Igual, hermano.